Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles en Coyoacán. Han terminado las vacaciones, los niños regresan a clases. Bueno, no todos, pero la mayoría. En los países europeos se trata de unos días sagrados que nadie se atreve a manchar con la disciplina del trabajo. En México aún estamos lejos de esa rutina, pero cada vez es más común que se sienta con más fuerza el periodo vacacional. Por eso es muy famosa la frase que dice que nadie necesita más unas vacaciones que quien acaba de tomarlas. Recuerda entonces la época de viajes a la playa, largos días soleados y clima caluroso. Hoy propongo un juego elemental pero atractivo. Lo mejor y lo peor de la temporada en el mundo editorial, justo al terminar las vacaciones y la mitad del año. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. De entre lo mejor que hay en el mercado editorial. Un poco como cuando uno va a la librería y escoge libros. El regreso de William Faulkner al mercado editorial en español. Durante mucho tiempo, Faulkner solo podía ser conseguido en viejas ediciones. Alfaguara ha puesto a circular de nuevo a este autor esencial. Las traducciones no son las mejores, pero se defienden, se dejan leer. Una puerta de entrada, Santuario. Poderosa novela, perturbadora e inquietante como toda la literatura faulkneriana. Es posible que los temas que trata Faulkner en su literatura, e incluso la forma que tengan, se conecten de alguna forma con Latinoamérica, pues fue justo ahí donde primero se le reconoció, cuando en Estados Unidos aún era ignorado. Escritores de la talla de Jorge Luis Borges, de Juan Carlos Onetti y de Mario Vargas Llosa lo han elogiado. Luego de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1949, Faulkner dijo que el éxito tiene que ser tratado con mano dura para que sepa quién es el amo. Lo peor de la temporada, el éxito mundial de Dan Brown. Le digo algo, hay que leer de todo y siempre, pero Dan Brown tiene para mí todos los agravantes. Es falsamente misterioso, de trama no compleja sino enredada. Desde el Código Da Vinci, Brown se convirtió en una mina de oro por sus ventas millonarias en todos los idiomas. Veo aquí y allá gente leyendo Inferno, una historia basada supuestamente en la simbología secreta de la Divina Comedia. Un profesor universitario despierta en un hospital con una herida en la cabeza y un terrible ataque de amnesia. Sin duda, Dan Brown debe tener un secreto para poder conectar con millones de lectores. Ignoro realmente cuál sea. Si lo supiera, quizás habría escrito un libro que vendiera millones y millones de ejemplares. La verdad, un puchero de balazos, túneles, pergaminos y secretos. Yo no leería a Dan Brown. Volvamos a lo mejor de la temporada. Random House Mondadori ha publicado en ediciones de bolsillo la obra de un autor magnífico, Saul Bellow. En 1954, Bellow perfiló en las aventuras de Augie March el rumbo de su pasión narrativa. Personajes intelectuales que cuentan su vida en primera persona y provienen del sueño realizado de la inmigración. Los protagonistas de Bellow se convierten en algún momento de su vida y se entregan a 2 o 3 ideas con las que hacen frente al nuevo mundo capitalista. Como asistente de un académico, Augie March lee a Hegel, a Nietzsche, a Marx, a Tocqueville. Al respecto, el escritor Coetzee escribió: las aventuras de Augie March no es en ningún sentido el resumen de una vida, sino un informe intermedio, el final de un informe. Augie March no está todavía seguro si está a favor o en contra del sueño americano. No deje de leer a Bellow, un gran escritor. Nació en 1915 y murió en el 2005. Ganó el Nobel
en el año de 1976. Para regresar a lo peor, voy a contar una anécdota si ustedes me lo permiten. Los escritores Hanif Kureishi y Ken Follett son muy distintos literariamente y muy amigos. Un día, durante una comida y en la sobremesa, Kureishi estaba hablando de literatura. Ken Follett le preguntó, ¿qué quieren los lectores? Kureishi respondió, no pienso en los lectores cuando escribo. Follett le respondió, por esa razón tú eres un gran escritor y yo soy un escritor millonario. Me simpatiza Follett, pero sus libros me desesperan. Si me van a contar en 500 páginas todo lo que ocurrió durante la construcción de una extraña catedral en el año 1200, no cuenten conmigo. Y eso es Follett. La caída de los gigantes se publicó en 2010 en forma simultánea en todo el mundo. Es la primera parte de una trilogía de la cual ya apareció la segunda y se llama El invierno del mundo. Follett cuenta en esta trilogía, en estos 2 tomos de la trilogía, los principales acontecimientos del mundo. Yo no sé si usted se va a animar con Follett, yo por mi parte no voy a ir. Traigo de la mesa de novedades 5 libros de diversos autores. De Juan Manuel Villalobos, vuelvo a él y recién publicado por Tumbona Ediciones. Se trata de un conjunto de cuentos en los que el protagonista siempre pierde algo. Alguien se lo tiene que decir. Pierde a la mujer, pierde la amistad, la confianza y hasta la tranquilidad. Se trata de un recuento de algunas pérdidas que experimenta todo ser humano a lo largo de su vida. Se trata de esas pérdidas que de tan cotidianas se olvidan pronto, aunque en su momento hayan sido de suma importancia. Un muy buen escritor, potente, estructurado, para mí realmente una revelación. Muerte Caracol de Ana Ivonne Reyes Chiquete, publicado por Conaculta hace ya un par de años, pero la novedad sigue bajo su sello El Guardagujas. En esta breve novela leemos la vida de un solitario lector que trabaja en un hospital y también leemos el libro que hace que este enfermero pase la mayor parte de su tiempo con las narices metidas entre las páginas de su libro. Se trata de una escritura arriesgada en donde una historia envuelve a la otra. El libro que lee Carlos Sobera aborda la historia del asesino del Caracol, un asesino serial que cuenta con todos los clichés del género. Asesina, descuartiza y se come a sus víctimas, todas ellas mujeres. Les deja un caracol en algún orificio del cuerpo. Una atractiva reportera de nota roja está por descubrir al asesino, pero poco antes de lograrlo ella misma se convierte en una víctima más del asesino del caracol. Carlos Sobera, por su parte, se aburre con su libro y entre capítulo y capítulo conocemos fragmentos de su vida. Se aburre tanto que adelanta las páginas del libro para conocer el final solo para descubrir las fallas de ese libro. Entonces decide escribir su propia historia, que es mucho más interesante, pero que ya no alcanzamos a conocer, pues el libro se ha terminado. Una narradora joven de lo más interesante. Todos tenemos pensamientos asesinos, una novela de Eusebio Rubalcaba, publicada por Plaza y Janés. El autor narra la historia trágica de Salvador, empleado de la pastelería Ideal, y con una familia terrible que se desmorona cada día. Su mujer lo humilla constantemente y apenas le habla, su hija casi no lo voltea a ver, su hijo Juan Carlos sufre retraso mental y está encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Salvador es el único que visita a su hijo cada semana, no tiene ninguna posibilidad de sacarlo, ni siquiera sabe cómo terminó ahí. Pero sus problemas en realidad empiezan cuando el Chupes, un reo peligroso, lo extorsiona para no hacerle daño a su hijo. En medio de la desesperación y la ignorancia y luego de varios intentos por salvar a su hijo, debe tomar la decisión más dura de su vida. Un libro desolador y magnético que no lo dejará en paz hasta que llegue al final. Recién publicado por Arlequín, Espectáculo para avestruces de Imanol Canellada. Es un libro que retrata a un pueblucho, ciudad pequeña que podría ser cualquiera del norte de este país. 3 personajes son constantemente escupidos por el lugar y por los lugareños. Ellos también odian el lugar, pero por alguna razón se quedan. Se trata de un hombre que se cree Dios, un travesti y una prostituta de ojos grises. Ante la desolación de la burda moral de sus vecinos, no le queda más remedio que burlarse de los otros y de ellos mismos. La crueldad, lo grotesco y el humor negro están a la orden del día en esta breve novela.
Si a usted le gusta la poesía, no se pierda dos magníficos breves volúmenes de Francisco Hernández, Diarios sin fechas de Charles B. White y Mal de Grapes. En el primero, los poemas de Francisco Hernández pretenden ser un homenaje al fotógrafo gringo Charles B. White, quien en México a finales del siglo XIX se dedicó a retratar niños y la miseria rural que se encontraba a cada paso. A manera de diario, a través de los poemas de Hernández, podemos darnos una idea de las vivencias de este peculiar aventurero. En Mal de Grapes, Hernández hace una poesía a manera de teatro, en la que interactúan una mujer que se está quedando ciega, un coro, el doctor Robert Graves y el novelista y poeta Robert Graves. Ambos personajes sacados de la realidad. Los diálogos poéticos nos llevan de la mano a la enfermedad y a la belleza que se esconde en la destrucción. Regresemos a lo mejor. En español ha ocurrido un regreso realmente importante del escritor francés Guy de Maupassant en una edición notable. Casi se diría que impresionante y extraordinaria. Es la que se ha publicado en la editorial Páginas de Espuma. Guy de Maupassant, cuentos completos, edición y traducción de Mauro Armiño. Ciertamente pueden ser 2 tomos caros, pero valen su precio y más. En estas páginas usted tendrá a uno de los mayores escritores a través de temas como el adulterio, el amor, los animales, los celos, el dinero, la locura, la mujer. En la editorial Ciruela, por cierto, hay un libro de Maupassant, una antología de todos los relatos que escribió sobre mujeres, y se llama precisamente Todas las mujeres, una edición del mismo Armiño. ¿De dónde venían tantos relatos como los que tengo aquí entre las manos? De historias publicadas en la prensa que Maupassant regresaba a las mismas páginas de los periódicos bajo la forma de relatos extraordinarios. La obra de Maupassant y el periodismo son sencillamente inseparables. Usted encontrará en este espacio, como todas las semanas, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, sí, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Sin libros se pudren las alegrías. Elías Canet. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos a la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles habernos recibido para esta emisión. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.